Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de nuestras clases. Eh, Habíamos hablado de la evolución histórica de las constituciones desde 1811 en adelante. Nos quedamos con la constitución del 70, posterior a la guerra, que estuvo vigente, bueno, a la guerra de la Triple Alianza, que estuvo vigente hasta después de la guerra del Chaco. O sea, otra guerra determinó otro cambio de constitución, que fue la guerra del Chaco del 32 al 35. No fue un hecho histórico relevante también para la historia de nuestro país y también para las constituciones, porque, a ver, ¿qué pasa? Los victoriosos de la guerra fuimos nosotros, y entonces todos los militares que habían ganado batallas, que luego desencadenaron en la victoria en la guerra, bueno, tenían aspiraciones políticas. Tal es así que en 1936 el presidente de la República era Eusebio Ayala, pero por un golpe militar, el coronel Rafael Franco eh, ingresa al poder. ¿Y quién era el coronel Rafael Franco? Era uno de los militares de la guerra del Chaco, uno de los militares victoriosos de la guerra, de las campañas de la guerra del Chaco. Entonces, bueno, estos militares que resultaron ganadores de la guerra del Chaco, bueno, tenían también intenciones políticas, ¿verdad? Y así se da esta situación. Se adopta entonces, se deroga primeramente por un decreto ley la Constitución de 1870, la de los legionarios, les había dicho. Y bueno, eh, se adopta una nueva constitución llamada Carta Política de 1940, que, bueno, como les digo, se estableció en una situación políticamente difícil, ¿verdad? Por los cambios de gobierno, de lo que ya habíamos hablado en la última clase. Entonces, bueno, la carta política ya era más una constitución más bien estructurada, que, que tenía como declaraciones generales, por ejemplo, la independencia en las relaciones internacionales, los principios republicanos, la democracia como forma de gobierno, la democracia representativa, la misma que tenemos hasta hoy en día, la soberanía popular. Y acá, bueno, esto es algo que se mantuvo hasta la Constitución del 67, que es la religión católica como oficial. Recién con la Constitución Nacional de 1992, la actual, la religión católica ya no es la oficial. Pero con la del 40 y con la del 67, sí era. Y es evidente que sea así, porque somos una colonia española, fuimos una colonia española, eh, y por supuesto todos saben que la corona española está íntimamente relacionada con la Iglesia Católica. Bueno, se reconocían derechos individuales como la libertad de publicación de ideas, ¿verdad? Ya no existía la censura, algunos derechos procesales como la presunción de inocencia, la detención por orden escrita de autoridad competente, como lo encontramos hoy. También eh, otros derechos como derechos sociales, la educación, el trabajo, derechos económicos. Y acá es donde se ve algo resaltante, que es el intervencionismo del Estado. Si bien el Estado era democrático, el artículo 15 de la Constitución o Carta Política del 40 decía: el Estado regulará la vida económica nacional,
Solo él tiene la facultad de hacer acuñaciones o emisiones de monedas, establecer sistemas de pesas y medidas y controlar las marcas. Imagínense cómo había un fuerte intervencionismo del Estado con esta constitución de 1940. Habían también ya aparecen las garantías, ¿verdad? Como por ejemplo el habeas corpus. El habeas corpus realmente surgió ya en el año 1215, eh, con, cuando los ingleses se aprovechan de que el rey Ricardo Corazón de León se fue a las cruzadas y le dejó como regente a su hermano Juan Partanayet, más conocido como Juan Sin Tierra. Entonces, aprovechando esa situación, los ingleses le hacen firmar a Juan Sin Tierra la Declaración de Derechos. Y ahí surgen entre esos derechos el habeas corpus. El habeas corpus que luego se transmite a todas las constituciones del mundo. En esta del 40 ya estaba. Bueno, en cuanto a la parte orgánica de la Constitución, tenemos la división de poderes en legislativo, ejecutivo, judicial, y teníamos la figura de un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado. Eran representantes de corporaciones sin la participación popular. Los miembros eran del Poder Ejecutivo, el rector de la Universidad Nacional, el arzobispo del Paraguay, imagínense. Eh, un representante del comercio, dos representantes de las industrias, el presidente del Banco de la República y dos miembros de las instituciones armadas, uno del ejército y uno de la marina. O sea, este Consejo de Estado realmente estaba representado por varios estamentos, y lo que resalta son los estamentos militares y el estamento de la iglesia. Es una cuestión resaltante de esta constitución de 1940. ¿Cuáles son los aportes que nos da esta constitución? Bueno, primero que nada, constituye la incorporación del Paraguay dentro de la corriente del constitucionalismo social. Recuerdan que hicimos un trabajo sobre el Estado de Derecho. Y ahí nos lleva a analizar la evolución del Estado de Derecho y del Estado social de Derecho, que es el que aparece en nuestra Constitución de 1992. Pero con esta Carta Política del 40 ya se da ese carácter social del Estado, porque en un primer momento el Estado no estuvo ligado al derecho, luego el derecho lo reguló, y luego no solo lo reguló, sino que también, ya se ve el, la parte social en la Constitución, en la regulación del Estado. Eh, bueno, también otro aporte significativo es la recepción de la corpus que les dije, que había surgido ya en 1215 en Inglaterra, luego se había trasladado a las constituciones. Bueno, por primera vez aparece en la Constitución del 40 en nuestro país. Y también aparece la constitucionalización del Tribunal de Cuentas dentro de la estructura del Poder Judicial. ¿Qué pasaba con qué es el Tribunal de Cuentas? Y bueno, es el tribunal que entiende en las cuestiones contenciosos administrativos. No sé si ustedes ya tuvieron derecho administrativo. Todavía, bueno, ahí el Tribunal de Cuentas, solamente hay en Asunción, solamente hay 2 salas para todos los casos de todo el país. Cada sala está conformada por 3 miembros y ellos aplican el derecho administrativo. Bueno, en cuanto a, en cuanto a la Constitución del 67, bueno, desde 1940 hasta 1967 estuvo vigente esta Constitución del 40, y en el 67, bueno, ya con Stroessner en el poder, bueno, había que cambiar la Constitución para que
el gobierno tronista siga siendo constitucional. Entonces, en ese devenir histórico, ¿verdad? El devenir histórico es donde aparece esta constitución del 67, ya con Stroessner en el poder, porque Stroessner había asumido en el poder en el año 1954. Entonces, en el año 1967, fíjense que ya pasó, ya pasó mucho tiempo, ya pasó mucho tiempo y bueno, Stroessner seguía siendo un presidente constitucional, pero la constitución ya no le permitía, entonces bueno, vamos a modificar la constitución para que nuestro gobierno siga siendo constitucional. Idea esta que se trató de emular en otras ocasiones, pero no con los mismos resultados, como ustedes sabrán. Eh, bueno, en cuanto a la elección de la convención, cuatro partidos políticos, el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Revolucionario Febrerista y el Partido Liberal Radical, son los que conforman la Convención Nacional Constituyente de 1900 para la Constitución de 1967. Eh, Estuvo conformada por una comisión redactora, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de esta constitución? Bueno, en primer término, tiene declaraciones fundamentales, habla de los principios fundantes del Estado, la división de poderes, la clásica. Bueno, hay algunos que dicen que no es propiamente una división de poderes, porque el poder es único y lo que se divide realmente son las funciones del poder. El poder es único. Eso, por ejemplo, dice el profesor Lescano Claude, y tiene razón. También lo dice palabras más, palabras menos, lo dice Lino y Fram. Bueno, ¿qué más? Tenemos esta constitución, también se refiere a la nacionalidad y a la ciudadanía. Eh, Se prohíbe la dictadura en el artículo 40, imagínense. Se prohíbe la dictadura. Sí, yo sé que están sorprendidos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una constitución de la dictadura. Pero bueno, se prohibía la dictadura. Eso refuerza más la idea de que la llamada dictadura de Stroessner realmente era un gobierno constitucional, no era una dictadura. Si bien se dio inicio por un golpe de Estado, luego eso, digamos que se blanqueó, o se legalizó, y así fue hasta su culminación. Bueno, en cuanto a los derechos de esta constitución, aparecen ya la libertad, los derechos de familia, la educación, derechos económicos, derechos políticos, derecho al trabajo, el voto. Eh, y acá sobre el, sobre el voto, esta constitución del 67, bueno, ya es posterior a una ley anterior, que era la ley 236 del año 54, que fue una ley muy criticada y, bueno, posteriormente fue derogada, pero esa ley se denominó Ley de los Derechos Civiles de la Mujer, que realmente para su época fue muy interesante porque fue una forma de empezar a darle derechos a la mujer, a reconocerle derechos a la mujer. Bueno, en esta constitución del 67 se reafirma esa cuestión, todavía no la igualdad, ¿verdad? Pero ya la mujer va teniendo más derechos que en las leyes anteriores. Esta ley 236 fue muy criticada porque el proyecto de esta ley lo había hecho Luis de Gasperi
Y De Gasperi dijo que no se siguió su proyecto, porque De Gasperi, que era profesor de Derecho de Familia, él quería una absoluta igualdad para la mujer y para el hombre. Y en su proyecto eso estaba así. De hecho que De Gasperi utilizó como modelo una ley de un país centroamericano, no recuerdo si era Guatemala o Honduras. Y bueno, el texto final de la ley no reconoció esos derechos, tanto que De Gasperi hizo un libro que no lo publicó en Paraguay, lo publicó en Buenos Aires, en Argentina, un libro donde él criticó la ley 236 de los derechos civiles de la mujer, porque no se había seguido su proyecto, porque el Paraguay no reconocía los derechos de la mujer. Se reconocían algunos, pero no existía la igualdad que debía existir. Y De Gasperi, hasta el fin de sus días, se dedicó a pregonar eso. No obstante, después de eso, De Gasperi ya conformó la Comisión Nacional de Codificación, y él se ocupó del anteproyecto de Código Civil. El anteproyecto de Código Civil, lastimosamente, De Gasperi falleció antes de que su anteproyecto se convierta en Código Civil. Falleció 10 años antes, así que, pero nos dejó esos legados, ese, ese libro donde critica la ley 236 y por supuesto su anteproyecto de Código Civil donde explica en las apostillas, donde explica por qué debe existir esa igualdad entre los derechos de los hombres y las mujeres. Bueno, en cuanto a la parte orgánica de esta constitución, antes que nada, en cuanto a las garantías constitucionales, en la del 40 ya había aparecido el habeas corpus, ¿verdad? Y acá aparece la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad aparece acá, en la Constitución de 1967. En cuanto a la parte orgánica, el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿verdad? Pero ya no existía este Consejo de Estado. Este Consejo de Estado desaparece. ¿Qué pasa? Entra en vigencia la Constitución en 1967 y en 1977, 10 años después, ¿verdad? Eh, porque nuevamente Stroessner, imagínense, ya hizo una constitución y luego 10 años después, su misma constitución que él mismo había hecho ya no le permitía a él seguir siendo presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos otra vez la constitución porque tenemos que seguir legitimando nuestro gobierno. Entonces, les voy a leer la cita acá del profesor Justo Prieto, donde dice: ante la evidencia de que el primer mandatario ya no podría legalmente continuar en el ejercicio del poder ejecutivo, no hubo ya pretexto que justificase una que hiciera vitalicia la presidencia. Se prescindió, pues, de todo alibi y se facilitó la reelección indefinida. Los partidos de oposición se abstuvieron de concurrir. Y así, el 12 de febrero de 1977, se celebran las elecciones para elegir a los convencionales para la reforma del artículo 173 de la Constitución y se promulga un nuevo texto que consagra la reelección indefinida del presidente de la República. Como se pueden dar cuenta, Stroessner lo volvió a hacer. Ya instauró una constitución y luego modificó un artículo de la Constitución para que él pueda reelegirse indefinidamente. Imagínense. O sea, no para que él pueda elegirse, para que realmente, porque en esos tiempos habían elecciones. Siempre ganaba él supuestamente, ¿verdad? Pero había. Entonces, la dictadura que nosotros le llamamos legal y constitucionalmente era válida. Era perfectamente válida porque se ajustaba a las disposiciones legales. Lo demás, lo demás es parte de la historia, de las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos cuentan, ¿verdad? Pero nosotros como hombres de derecho tenemos que decir de que Stroessner hizo una constitución y modificó un artículo de su constitución para poder ser reelegido indefinidamente. Bueno,
¿qué aportes nos deja esta Constitución del 67, modificada luego en un artículo para la reelección indefinida de Stroessner? Eh, Se hace una incorporación más detallada de los derechos sociales y económicos, ¿verdad? Entonces se refuerza acá el constitucionalismo social, que ya había aparecido en la Carta Política de 1940, pero acá se refuerza. También aparece la autonomía municipal aparece también en la Constitución. Se reconoce constitucionalmente a los partidos políticos como órganos de canalización de la participación de asuntos públicos, dice el profesor Ramírez Candia, y se eleva al rango de constitucional al, al Ministerio Público. Pero lo más resaltante es que la garantía constitucional que ya había aparecido en 1940, habeas corpus, acá se le suma la inconstitucionalidad y también el amparo. Entonces, de esa manera ya tenemos en la Constitución del 67 las tres garantías constitucionales que luego reaparecen en la Constitución de 1992 y que creo que ustedes ya tuvieron el año pasado en Constitucional 1, ¿verdad? Las garantías constitucionales. El habeas corpus, el habeas data, el amparo y la inconstitucionalidad. Bueno, de esa manera creo que sí, de esa manera terminamos lo que sería el desarrollo de la unidad 5 hasta la Constitución de 1967 y para la Constitución de 1992 les adelanto ya que voy a cargar, voy a cargar un artículo de un profesor en donde él habla, es un artículo creo de cuando la Constitución era muy nueva, entonces él habla de los aspectos resaltantes de la nueva Constitución comparándolo con las constituciones anteriores. Entonces, para el desarrollo de la lección 6, vamos a hacerlo por un, por un control de lectura, ¿verdad? De ese artículo. Y ya para la próxima clase vamos a empezar con nuestra constitución, con la parte orgánica de nuestra constitución, donde vamos a empezar por los órganos del poder legislativo. Los órganos del poder legislativo. Creo que después vienen los del poder ejecutivo, finalmente vienen los del poder judicial y los organismos extrapoder. Entonces, estamos terminando nuestra parte histórica y después ya vendríamos con lo que dice nuestra constitución actual, que es lo que, al fin y al cabo, lo que, lo que nos rige y lo que deberíamos saber. Y yo deberíamos porque no todos sabemos todo. Pero bueno, no sé si hay alguna duda. Profesor, Sí, adelante. una consulta. Sí. Ya sé que no estamos para ese nivel, pero como iniciamos tarde la clase y todo eso, ¿no habría una guía para estudiar? Una guía. ¿Cómo sería eso? Como usted está acostumbrado. Como yo Resumen digo. de los resúmenes. Y la verdad que yo también quisiera. Cuando a mí me avisaron de que tenía que enseñar esta materia, yo dije, y bueno, ¿y qué voy a leer? Dije, le pedí a la delegada del programa y miré y estoy perdido. Y la verdad que, en razón de que es una materia nueva, sinceramente no hay nada que te haya dado el programa. Nada. Yo ya busqué y incluso intenté empezar a hacer, pero no me va a dar el tiempo porque tengo que desarrollar con ustedes. Así que para este año yo no creo que pueda tener. Seguramente ya para el año que viene vamos a tener algo más desarrollado. No obstante,
Por eso les dejo los videos grabados, las clases asincrónicas, y esos son los materiales a lo que pueden acceder, ¿verdad? Más que eso no hay. Los libros, como les digo, que los libros que se recomendaron tienen todo, pero no en nuestro orden, y algunos tienen una cosa, otros tienen lo otro, y así. Es realmente difícil porque es una materia nueva y bueno, no hay nada que siga el programa directamente. Sí, en base a eso era mi preocupación porque leo diferentes materiales y no, como que no Y como que encuentro hay en que ir dónde. armando, hay que sacar uno de acá, otro de acá, otro de allá, y hay que ir armando, no hay de otro. Es Ni siquiera lo que yo alguna hago también pregunta, para las clases. ni siquiera una serie de preguntas, profesor. No. Profe, Sí, yo tengo una respuesta, una pregunta con respecto al trabajo práctico. sí, ¿Sería individual o grupal? individual. Ya, ¿y cuándo nos estaría subiendo las indicaciones? Porque tengo entendido que dijo que es para el lunes. Sí, vamos a ver hasta el próximo viernes, Ah, gracias. para darles tiempo también. ¿Y nuestra Gracias. examen cuánto es? El 7, ¿La otra semana? este lunes de noche sería. Es de lunes a noche. 7 de junio. Sería el primer parcial y el 14 el segundo. Bueno, entonces vamos a hacer el trabajo práctico hasta el próximo viernes, que va a Ah, ser, ¿qué fecha va a ser? dame un segundo, te digo. Viernes 4, Sería, profe. Viernes 4 excelente. hasta las 23:59. Perfecto, gracias, Eh, profe. voy a subir al Classroom. Bueno, En algún momento. Vamos a esperar. no es eso. Yo creo que creé el Classroom con mi correo personal, ¿verdad? Creo que voy a crear un nuevo Classroom con el correo institucional, porque si no, a las 23:59, cuando yo estoy viendo Netflix o durmiendo, me van a empezar a llegar todos los correos. Tin, tin, entrega. Entonces, para evitar ese mal rato, ¿verdad? Creo que voy a crear un nuevo Classroom para eso, porque o si no, no me van a dejar dormir el próximo viernes con las entregas. Ya Y me tu pasó. novia te va a decir, ¿quién te escribe un viernes a esta hora? Eso es lo mínimo. En fin, Le dice inconstitucional y punto. inconstitucional, claro. Bueno, si no hay nada más, yo quiero dejar hasta acá. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, ahí está.